Good evening. Well, it's a great honor to be here today. And I would like to thank Jem Bisi for this award. And of course, I want to express my gratitude for all the people who work at this great magazine, Latin Trade, because the work you have all done over the last 16 years has been fundamental to promote not only trade and investment in Latin America. At the end of the day, I do believe that trade and investment are expressions of freedom in our continent. Of course, this is not a personal achievement. Instead, I have received this in the name of the Mexican people. I receive it in recognition of the people of my country for the work and effort that the people made in order to overcome the challenges that we face, in particular in the last 12 months. I would like to comment with you some of the aspects of these efforts of Mexican community, not only the challenges themselves, but also the aspirations and dreams of the Mexican people. And let me switch to Spanish to talk about that. Un primer desafío, amigas y amigos, que los mexicanos hemos enfrentado y hemos enfrentado con entereza es la lucha contra el crimen organizado. Y déjenme decirles que no se trata, como algunos han pensado, de una obsesión del presidente de México contra las drogas en sí mismo. No se trata de una particular terquedad sobre este tema. El primer desafío, pienso, para cualquier nación que aspire a ser una nación en pleno desarrollo es tener ley y que la ley se cumpla. Así que nuestra lucha, más allá de los poderosos cárteles de la droga mexicanos, los más poderosos del mundo ahora, nuestra lucha es por tener un país de libertades. Libertades que solo pueden construirse cuando la ley existe y hay gobiernos que corren el riesgo de hacer cumplir la ley. Nosotros nos hemos propuesto, en un país atrapado en una buena parte por la criminalidad, recuperar nuestra libertad. México y otros países de América Latina están por cumplir 200 años de independencia y de libertad. Y para mí, no como presidente, sino como mexicano que siempre ha creído en el futuro de nuestra gran nación, la libertad no es algo que se pueda sacrificar, y menos que se pueda sacrificar por la cobardía de los gobernantes. Por supuesto que no ha sido algo fácil, ha sido algo terriblemente complejo, pero que sabíamos que había que enfrentar. Déjenme decirles que al principio de nuestra administración pudimos observar un cambio dramático en lo que está ocurriendo en los países de América Latina, en particular en México. Tradicionalmente, México, al igual que otros países, era simplemente un país de paso de la droga hacia el mayor consumidor del mundo, que, por desgracia, sigue siendo los Estados Unidos. Pero este cambio
implicó que las grandes organizaciones criminales, quizá por el crecimiento del poder de consumo del país después del NAFTA, que pasó de $2,000 a más de $9,000 per cápita, o por otras razones, las organizaciones criminales buscaron no solo exportar, si se me permite la expresión económica, droga hacia esta gran nación, de los Estados Unidos, sino también generar un mercado de consumo en nuestro país. Y esta actividad criminal dejó de ser una actividad de bajo perfil, que no se metía con la gente, a una actividad intrusiva en la vida de los ciudadanos, desafiante, una actividad particularmente violenta y despiadada, de ser casi desapercibida por razones tácticas, pasó a ser desafiante y abierta, también por razones tácticas, porque para estos varones se trataba de dominar y de demostrar en las grandes ciudades o en los pueblos más pobres de la geografía nacional que ellos mandaban y que ellos eran la autoridad. Y se basaron para ello o cooptando y corrompiendo autoridades en una larga, triste e inaceptable tradición de corrupción en México, o intimidándolas para lograr el control de las plazas y de los territorios por la vía de la violencia. Esto obviamente sorprendió a unas estructuras debilitadas de la sociedad mexicana, a nivel municipal, a nivel estatal, incluso a nivel federal, y rompió la paz y la seguridad que merecen los mexicanos. Y por esa razón, amigas y amigos, desde el primer día de mi gobierno, y cumpliendo una promesa que hice a los mexicanos, no dudamos ni un solo instante en utilizar toda la fuerza del Estado, incluyendo la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, para recuperar la autoridad del Estado y para que en aquellas zonas del país donde el crimen organizado había pretendido apoderarse de la vida de las comunidades, intervenir decididamente y recuperar para los mexicanos la seguridad y la libertad. Y en ese esfuerzo estamos empeñados. Y la verdad hemos avanzado, y sabiendo que esta es una lucha muy larga, puedo decirles que estamos en la estrategia y en el camino correcto. Jamás he pretendido engañar a los mexicanos. Yo dije, el primer día de mi mandato, que esto iba a ser una lucha larga, que tomaría tiempo, que tomaría recursos, que costaría muchas vidas humanas, pero que valía la pena, porque ni ese tiempo, ni ese dinero, ni esas vidas humanas, con todo el dolor que nos han causado, pueden ser comparables con un país de 105 millones dentro de su territorio y quizá otros 15 fuera, que estuviera de rodillas y con las manos atadas ante los criminales. Y así ha sido. Y sin embargo, en estos 3 años de gobierno hemos registrado importantes avances. Por ejemplo, hemos golpeado a la criminalidad y la hemos golpeado con fuerza. Si yo les platico del número de armas que hemos decomisado, por ejemplo, quizá podrían armar al ejército de alguna nación mediana en nuestra América Latina. Hemos decomisado 60,000 armas en estos 3 años, desde escuadras hasta lanzamisiles, casi 3,000 granadas. Hemos llevado a la justicia a aproximadamente 70,000 personas vinculadas a la delincuencia, 70,000, y entre ellas casi 200 líderes regionales de distintos cárteles en el país. El primero desde el tercer día de diciembre de mi mandato, hasta el último, el día de ayer, el Lobo, un lugarteniente del Cártel del Pacífico, atrapado en Guadalajara.
Y si hemos de hablar de la droga que hemos decomisado, simplemente puedo decirles que la droga que ha decomisado mi gobierno sería suficiente para darle 80 dosis a cada joven mexicana o cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad. Pero no ha sido, insisto, el tema mismo de las drogas el objetivo, sino la seguridad. Y hemos actuado en otros terrenos de esta lucha. Uno que ha afectado a la sociedad mexicana es que por un efecto de imitación y de anarquía que se generó ante el vacío de la autoridad durante muchos años, se propalaron delitos que agraviaron poderosamente a la sociedad mexicana, como el secuestro. Hoy, sin embargo, en este año, amigas y amigos, hemos trabajado en este tema a grado tal que hemos puesto en la cárcel en tan solo un año a más de 1,000 secuestradores en el país. Y hemos liberado a otro tanto número de víctimas en México. Y estamos decididos, absolutamente decididos, a ver un día, no importa que mis ojos no lo vean, mientras haya ojos de mexicanas y mexicanas que puedan verlo, México un día será, espero que más pronto que tarde, un país seguro, un país cierto, donde los niños y las niñas, los jóvenes, puedan salir a la calle con tranquilidad y que la gente pueda ir a trabajar o estudiar con libertad. Un segundo desafío que hemos enfrentado en los años recientes fue evidentemente la crisis económica que ha afectado a todos nuestros países. Hace un año, un poco más de un año, cuando empezaron a las cosas a agravarse en todas partes, creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hubiésemos imaginado lo que iba a pasar a profundidad en la economía. Todavía, hoy a estas horas se está discutiendo y espero que aprobando el paquete económico para el año 2010, pero todavía a estas horas, el año pasado, se preveía que la economía mexicana crecería más o menos entre 1 y 2% en el 2009. Para no hacer la historia larga, la economía mexicana cayó en el primer semestre del año a tasas cercanas al 10%. La peor caída que haya registrado la economía mexicana. Y además, explicablemente, si el epicentro de la crisis mundial fue Estados Unidos y la economía mexicana, como ninguna otra, depende en el 80% de sus exportaciones de este mercado, ustedes pueden imaginar el grado de afectación que íbamos a tener. Sabíamos que no podíamos nosotros evitar una crisis de esta dimensión, amigas y amigos, pero también sabíamos que sí podíamos evitar los efectos que tendría en la vida de los mexicanos. Y teníamos algunos parámetros, por ejemplo, en la crisis de 1995, la crisis del tequila, por cierto, es nada más el nombre, el tequila ha venido progresando desde entonces, no hay ningún problema, ¿no? La economía cayó menos, 6% en el año en México, y sin embargo se perdieron 11% de los empleos formales en el Seguro Social, más de 1 de cada 10. ¿Qué hicimos este año para evitar una crisis semejante en el empleo? Pusimos en práctica todas las políticas contracíclicas que pudimos poner. Y, por ejemplo, creamos un programa de empleo temporal donde la gente más humilde podía limpiar carreteras, abrir brechas contra fuego, colaborar en la limpieza de zonas arqueológicas para su estudio o para el turismo, y creamos 500,000 de empleos en 6 meses en empleo temporal. Y como una gran cantidad de empresas exportadoras a Estados Unidos tenían que despedir a sus trabajadores, acordamos que si esas empresas llegaban a un acuerdo con sus sindicatos para que el trabajador pudiera ganar 1/3 parte menos de su sueldo, nosotros pagaríamos la otra 1/3 parte y la empresa 1/3 parte más. Y así evitamos que fueran despedidos 460,000 trabajadores en el país. Y si se había
infartado, contraído el crédito internacional en todo el mundo. Y las empresas no tenían crédito, y menos las pequeñas y medianas empresas. Pusimos un programa agresivo de apoyo de crédito a las pymes, y de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, el gobierno otorgó, mediante garantías colaterales con la banca comercial, crédito para casi 100,000 pequeñas y medianas empresas en el país. Es decir, protegimos a través del crédito la fuente de ingreso de casi otro 1,5 millones de mexicanos. El resultado, que mientras en el 95, con una crisis menor, el empleo formal cayó 11%, en el 2009, con una crisis mayor, el empleo formal cayó 1.6%. Es decir, en lugar de 1 de cada 10 trabajadores, solo 1 de cada 100 vio afectado su empleo. Y hoy, gracias al esfuerzo que están haciendo los mexicanos, estamos viendo signos de recuperación. Por ejemplo, en los últimos 4 meses, es decir, de junio, julio, agosto, septiembre, incluso octubre, México ha generado en el Seguro Social empleos netos, mientras la economía de Estados Unidos sigue registrando pérdidas de empleo de casi 500,000 de americanos cada mes. En México, tan solo entre septiembre y lo que va de octubre, en 3 quincenas, en el Seguro Social, es decir, empleos pagados y registrados, México ha generado en términos netos 120,000 nuevos empleos en sectores que habían sido afectados. Las exportaciones están creciendo a tasas anualizadas de arriba del 18% anual en los últimos 2 meses. Y yo estoy convencido, amigas y amigos, que todo el esfuerzo que hicimos y que todavía tenemos que hacer, porque tenemos que evitar un colapso en la estabilidad macroeconómica del país en finanzas públicas, todo ese esfuerzo será recompensado con una nueva época de crecimiento como lo hemos buscado y anhelado los mexicanos. Y una tercera historia de lo que ha pasado tan solo este año: la aparición del virus AH1N1, el virus de la influenza. Bueno, hay una discusión enorme que si empezó o no empezó en México o en otra parte. Eso no es el tema, no es un asunto de culpas, no es un asunto de pena, es un asunto de pandemia. Independientemente que el virus se llame Swine Flu H1N1 California 09, porque ese es su nombre técnico, porque ahí se descubrió, no quiero entrar en esa discusión. El hecho es que impactó severamente a México, e impactó a la ciudad más grande del mundo. Un jueves por la tarde, habiendo estado yo muy preocupado por el reporte que me dan del número de casos de enfermedades respiratorias crónicas en los hospitales de México, le había pedido al secretario de Salud que me investigara a fondo qué estaba ocurriendo. Ya estábamos en pleno abril. Y finalmente vino el reporte, no del CDC de Estados Unidos, sino de los laboratorios canadienses. Y el reporte era que se trataba de un nuevo virus cuya mortalidad era desconocida, pero era cierta. Es decir, nosotros sabíamos en México que teníamos víctimas fatales, enfermos de padecimientos respiratorios que no tenía explicación su fallecimiento, y que había que actuar, rápido, y que la tasa de mortalidad pudiera llegar a ser, como fue en el caso del virus de influenza aviar, hasta del 70% de los afectados. En una ciudad como la Ciudad de México, de 22 millones de habitantes, donde estaba el epicentro del problema, había que actuar rápido. Convoqué a los mexicanos. Esa misma noche estábamos suspendiendo las clases en todas las escuelas del área metropolitana de la Ciudad de México. Y a medida que seguían creciendo los casos de contagio y de muertes, en la semana siguiente no dudamos también en suspender todas las clases en el país e incluso la actividad económica. Y con eso, amigas y amigos, logramos detener la tasa de propagación del virus, que se fue rápidamente hacia abajo.
y con ello evitamos también un colapso del sistema sanitario, porque hubiera sido imposible atender todos los casos de contagiados en el país. Distribuimos el medicamento, el Tamiflu, y fuimos transparentes en la información mundial. Debo decirles que hubo en el propio gobierno voces muy importantes para mí que me recomendaron guardar discreción y evitar compartir la información del virus. Y a mí me parecía, en primer lugar, imposible, porque los muertos estaban ahí, y en segundo lugar, irresponsable. Y la orden que di fue compartir hasta el último detalle de información con la gente. El secretario de Salud tenía instrucciones de informar cada 4 horas de la evolución de la enfermedad en conferencia de prensa. Y cuando él le preguntaba, presidente, es que tenemos estos fallecimientos y la verdad es que no sabemos si son del virus o de otra enfermedad, yo le decía, secretario, usted infórmele a la gente. Tenemos estos fallecimientos y no sabemos si son del virus o de esta enfermedad. Y aunque fue duro para México, y aunque se ahuyentó el turismo esos días, y aunque perdimos producción, pudimos ganar la confianza y la credibilidad de la gente. Y sin usar la fuerza pública, logramos parar las actividades en la ciudad más grande del mundo. Y logramos evitar una tasa de propagación. Y no solo eso, compartimos con las autoridades del mundo toda la información disponible en México. Hoy a la fecha, un caso además insólito. Por orden del gobierno federal, se lleva un monitoreo puntual de todos los casos de AH1N1 que se hayan registrado, no solo muestral, censal. Y tenemos registrada también puntualmente la tasa de mortalidad que hoy sabemos que es 0.68, es decir, una tasa parecida a la de la influenza estacional. Hoy, gracias a la responsabilidad